Muy buenas noches a todos en Centroamérica. Son las 8 de la noche, viernes, día viernes. Qué día más especial, un viernes más que el Señor nos da la oportunidad de poder estar hablando de la palabra de Él. Y antes de empezar este programa, tengo acá a nuestro hermano Roberto Medrano, que va a estar hoy en Locos por Cristo. Vamos a estar hablando un poco de temas de actualidad, de cómo estamos como iglesia, cómo está la actualidad de la iglesia. Pero antes de empezar este programa y que Roberto pueda dar un saludo, yo le voy a leer lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 15, versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Leamos una vez más, voy a leer el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oiga, qué bella palabra la que el Señor nos está diciendo. Todo lo que nosotros hagamos por Él no es en vano. Hoy sí voy a pedirle a Roberto que pueda presentarse, que pueda dar un saludo a todas las personas que nos están viendo en esta noche. Saludos, querido David. Es un gusto poder estar con vos, ¿verdad? Y pues feliz de verte y de poder conversar un rato y sobre todo conversar del Evangelio y de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Con Roberto trabajamos durante mucho tiempo en los ministerios juveniles. Yo creo que fueron casi 7 años, ¿verdad, Roberto, que trabajamos? Algo Sí, así, ¿verdad? En la segunda etapa fueron como 6 años. En la primera etapa fueron más. Fueron más, ¿verdad? Sí. Fueron grandes recuerdos, ¿verdad? Hacíamos campañas que nos íbamos a Chalatenango una semana entera, ¿verdad? Y tocábamos en la tarima y no lo sabíamos. Cabal, tocábamos y armábamos todo el equipo de alabanza en la tarima de un camión y bueno, sí. Grandes aventuras, ¿verdad? Ahí, espantar a los animales, no dejar que los pueblos me tiraran piedras, habían varios ministerios ahí. Bueno, pero yo creo que cuando nos recordamos de esas anécdotas, son anécdotas que de verdad llenaron nuestra vida, ¿verdad? Que marcaron nuestros corazones y nos tienen hoy haciendo esto que estamos haciendo, ¿verdad? Pero empecemos hablando un poco, Roberto, y hablemos sobre ese tema. ¿Cómo está la iglesia hoy? Podemos decir que en El Salvador está ya en un proceso post-pandemia. Los casos de coronavirus van bajando, la población se está vacunando y va a llegar a un punto al nivel que van que prácticamente pues se va a tener una inmunidad de rebaño, porque las vacunaciones al ritmo que van pues van creciendo bastante rápido. Pero ahora, la pregunta que yo tengo, ¿cuál es la actualidad? ¿Cuál es la realidad de la iglesia en estos momentos? ¿En qué estado está nuestra iglesia después de la pandemia, Roberto? Bueno, yo creo que la verdad que no tenemos muchísima certeza del futuro. Creo que el futuro deseado es lo que tú describiste, que podamos tener una normalidad relativa, que las congregaciones vuelvan a funcionar. Pero yo creo que en general la pandemia sirvió para varias cosas. Primero, sirvió para que la iglesia tuviera, como dicen en inglés, un reality check, un despertar a la realidad, que Cristo realmente viene. O sea, que todo lo que hablábamos del caballo bermejo, del Apocalipsis, ¿no? El jinete del caballo bermejo con mucha enfermedad, de todas las señales, del principio de dolores. Todo eso es serio, o sea, no está solo en el cuadrante de las prédicas para asustar a los jóvenes porque se metan a Cristo. Eso es la verdad. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo primero, creo que todos los cristianos tuvimos una mirada que Jesús viene y que un argumento escapista es la verdad. Segundo, empezamos a ver que también a veces la iglesia se enamora más del método que del mensaje. Déjame explicar. El mensaje de Cristo no cambia. El mensaje del Evangelio, que el hombre pecó, que por eso
era merecedor de la muerte, que las obras eran insuficientes y que solo a través del rescate de nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Padre y por la obra del Espíritu Santo, solo por ese amor heroico del Señor, a través de Cristo encarnado, Dios 100% Dios, 100% hombre, y por el sacrificio perfecto, ¿no? Que millones de sacrificios en el Antiguo Testamento prepararon solo simbólicamente lo que fuera el sacrificio completo. Ese es el Evangelio, eso no ha cambiado, ese mensaje sigue, el querigma bíblico, ¿no? Todo lo que está en la palabra de Dios no ha cambiado. Pero a veces no nos enamoramos tanto de eso, sino nos enamoramos del método, ¿no? Y el método es que, por ejemplo, Charles Spurgeon predicaba mensajes de hora 45. Hoy nadie puede oír un mensaje de hora 45, bro. Pero el método era así, ¿no? O el método era de esta u otra manera. Y nos vamos enamorando del método, del púlpito, y de hacer las cosas de una manera, y de la alabanza de cierta manera, y de la congregación, de toda esa emoción comunitaria. Entonces yo creo que algo que hizo la pandemia es demostrarnos que el método no es lo importante es el mensaje. El método puede ser por YouTube, el método puede ser por rap, el método puede ser en 5 minutos. El mensaje Amén. es lo que no debe cambiar. Tenemos que seguir enamorados del mensaje y sobre todo de aquel que es la palabra, ¿no? Y de nuestro Señor Jesucristo, luz, camino y verdad. Entonces yo creo, pudiéramos hablar de muchas cosas, yo creo que esto es algo sumamente dinámico, pero para mí esas son dos cosas que impactaron la iglesia. Primero, una realidad de que Cristo viene y que seguimos con mensajes de 7 pasos para el éxito, 4 maneras de ser más guapo, 5 maneras de conseguir esposo, 10 maneras de ser más rico, con un montón de estupideces, ¿verdad? Y nos estamos alejando del mensaje. Nos estamos enamorando de un método y pues, fue una realidad, no, Cristo ya viene y tenemos que posiblemente cambiar los métodos, porque no sé cuán rápido vamos a poder tener esos cultos multitudinarios, ¿no? De 2,000 personas en las mega iglesias o campañas evangelísticas. Los métodos deben ir cambiando como lo han hecho en 2000 años, pero el mensaje se va a mantener incorruptible. Claro, ahí estoy completamente de acuerdo. El método puede variar, pero el mensaje jamás puede variar, porque la palabra del Señor nos dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El Señor es el mismo de ayer, hoy y de siempre, pues, ¿verdad? Y hoy en día, creo yo, que se ha perdido ese enfoque. Y tú me dirás si es que yo me estoy equivocando, pero se ha perdido ese enfoque porque muchas veces mides a la iglesia por la cantidad de cristianos que van a una iglesia, pero no por la calidad de vida de cristianos que tienen. Y yo creo que ese método del que hablaste al principio les dice que una iglesia, entre más personas tiene, la iglesia es mejor, la iglesia es más cool, la iglesia es la mejor. Pero una congregación pequeña dicen que es una congregación fracasada porque no crece. Y acá lo que viene es, ¿qué es lo más importante? Tener 20 hermanos que tienen una calidad de vida cristiana o tener 1,000 en un templo, que saliendo de un templo quizás el 10% o el 5% tienen una vida cristiana y la demás persona que entró a ese templo y sale de la misma manera como entró. Entonces, muchas veces el cristianismo se va adecuando de tal manera de no atacar al pecado. Y las iglesias lo menos que quieren es señalar el pecado. Por ejemplo, yo he visto congregaciones y una de las congregaciones más grandes son de estos pastores que tienen el movimiento de la prosperidad. Traiga 1,000, el Señor le va a dar 10,000, confíe, tiene que traer $500. ¿Quién va a dar $500 en esta? Y he visto videos en YouTube que hasta quizás el hermano no tiene los $500 y dice, yo solo tengo 100. No, ya le va a llegar su turno. Ahorita solo los que voy a bendecir, solo a los que traen 500. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado con iglesia en estos momentos? ¿Hasta qué punto se está enseñando de verdad la palabra de Dios y el método no ha trastornado esto que es la palabra de Dios? Bueno, yo creo que todo bastante interesante, ¿no? Yo creo que hay bastantes retos y desafíos
en este tiempo. Yo creo, tú hablabas de un parangón, ¿no? Y ¿qué será más? ¿Tener más gente o gente más profunda en su fe? Por supuesto, ¿no? La palabra del Señor nos muestra que Jesús siempre se interesaba en eso, en la relación, ¿no? Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. A él le interesaba una relación a largo plazo. Creo que a veces los números nos han mareado y sobre todo en Latinoamérica. Yo he podido trabajar bastante con iglesias en Latinoamérica y creo que los números nos han mareado. Y los números no nos deben alentar tanto. En 1865 ya había censos y había una cultura de censo en Inglaterra. En 1865, en un domingo de 1865, 8 de cada ingleses estaban en la iglesia. Ahora, debes de recordar que ese era un momento de tremendo aislamiento en Inglaterra. Estaba en su esplendor Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores y todo esto. Y 8 de cada 10 ingleses iban a la iglesia. En el 2011, que es la última estadística que tengo, 2011-2012, solo 9 de cada 100 iban a la iglesia. Imagínate, de 78, 80 de cada 100 a 9 de cada 100. Entonces, en un poco, cerca de 150 años, una realidad absolutamente diferente. Es decir, el hecho de que las iglesias estén llenas no quiere decir que esto va a perdurar a través del tiempo. El hecho de que las iglesias estén llenas no quiere decir que la iglesia sea relevante. La relevancia de la iglesia viene por su exposición y su cercanía con el Espíritu Santo y con la obra transformadora del Espíritu Santo. No viene por cuenta, o sea, esto no es concurso de popularidad. El hecho de que muchos lo crean no quiere decir que sea cierto. ¿Vale? Entonces, porque yo digo que tengo 5,000 o 20,000 miembros, eso no necesariamente, tampoco dice que necesariamente es malo, porque también no vamos a satanizar las iglesias grandes. Puede que sea una iglesia grande, pero ya cerrando esto, ¿qué es entonces una iglesia bendecida? ¿Que hay mucha gente o poca gente? Yo creo que más que cuánta gente haya. Porque ni vamos a magnificar una iglesia con 5 miembros, porque al rato tiene 5 miembros porque predica legalismo y porque está equivocado, claro, predica incompleta, ni tampoco vamos a satanizar una que tiene 15,000 miembros. Yo creo que 3 cosas, brother, y disculpa que lo he extendido tanto, pero 3 cosas. Que, primero, una predicación clara, completa y bíblica del Evangelio. Creo que eso es lo primero. Que el Evangelio sea predicado, o sea, y el Evangelio son buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias del pecado, la muerte como paga del pecado y las obras inútiles. Cualquier cantidad de conductas que hagamos no nos van a salvar. Y las buenas noticias, ¿no? El amor de Dios, la salvación a través de su Hijo Jesucristo y el sacrificio precioso, la copa de todo el pecado del hombre que él tomó, ¿no? Entonces, primero, que el Evangelio sea predicado. Segundo, que el Evangelio sea predicado y explicado cómo se vive en la vida normal y diaria, ¿no? Y esto tiene que ser claro, ¿no? No solo se habla de buenas intenciones o de conceptos muy gerenciales, sino se habla de cómo la Biblia impacta la vida del hombre, cómo la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo impacta la vida del hombre. Porque, hermano, yo te voy a... Y aquí tú lo conoces, nosotros fuimos formados bastante similar doctrinalmente. Hablamos de una iglesia mundana, ¿no? Entonces, esa iglesia es mundana porque las mujeres van de pantalones, porque se pintan, porque los hombres no van de manga larga, porque usan el pelo de una manera, entonces son mundanos. Entonces les decimos, no sean mundanos, pónganse esto, vistan de tal manera. Eso no tiene nada que ver con una iglesia mundana. Una iglesia santa es aquella iglesia que vive los valores del reino. Entonces, los valores del reino no necesariamente es solo lo externo y lo fácil de cambiar, sino, te pongo en nuestro país, ¿no? Un valor de nuestro país es ser vivaracho, ¿no? El que a robar le llamo que soy inteligente, pero estoy robando. Sí. Y en las iglesias a veces eso se lleva también, ¿no? Dios me bendijo porque me dejó robar en mi trabajo. O qué otros valores, ¿no? Bueno, el valor de que el líder manda. Y si yo soy líder, usted se calla. Y lo que yo diga, eso se hace porque yo soy el macho, porque yo soy el fuerte. Y llevamos ese mismo valor a la iglesia. Entonces, aunque yo externamente diga que no soy mundano, soy un mundano porque tengo valores de mi contexto y no los valores del reino. Entonces, lo segundo es que los valores sean del reino y que sea de una manera práctica, ¿no? Ahora, lo tercero es hacerlo constantemente, en todo tiempo y con diferentes tipos de métodos. No estancarnos, ¿no? Y mantener esa constancia
en la prédica y en la vivencia y en el buscar y hacer discípulos. La gran comisión. Mateo 28, ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Será que esta pandemia, hermano, verdad, hasta cierto punto vino como a separar lo bueno y lo malo? En el sentido de que yo hablaba con unos jóvenes, ¿verdad? Y hablábamos en el programa Locos por Cristo, en ese programa, en la entrevista, creo que fue hace 2 viernes, y hablábamos. Y ellos me dijeron, hubieron jóvenes que no supimos más nada de ellos, que no los hemos vuelto a ver, les hemos escrito y no sabemos nada de ellos. Otros sí respondieron al llamado. ¿Será que lo mismo pasó con las iglesias? Porque muchos hablaban de que las membresías y la asistencia a los templos bajó como en un 40%, ¿verdad? Cultos que eran de 150, 200 personas llegan hoy 80, cultos que eran de 500 llegan 200 y así. ¿Será que en este tiempo que estamos viendo, en estos momentos, se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor? Que el amor de muchos, en Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará. No, yo creo que la palabra de Dios es clara, nos habla de más egoísmo, estamos viendo más egoísmo. De hecho, los hombres egoístas es una de las señales de estos tiempos finales, ¿no? Previos a la venida de Cristo, que el amor de muchos se enfriará, lo estamos viendo, pero no solo en las iglesias, ¿no? Sino a nivel general. Podemos ver matanzas y nos parece pues lo más normal del mundo. Yo creo que la iglesia, y vuelvo a decírtelo, David, tuvo un reality check, tuvo un check de realidad y se ha dado cuenta que estaba formando fans no cristianos. ¿A qué me refiero con fan? Venga, esté ahí, llena la silla, llena. Y por osmosis usted va a recibir, entiendo, la fe viene por el oír y viene por el oír palabra de Dios. Pero queríamos que allí estuvieran. Y de repente, y sobre todo con los jóvenes, pues la parte comunitaria es muy importante. Pero claro, yo solo le reflexionaría a los líderes qué tipo de cristiano estamos formando. Yo quiero un cristiano que deje el cerebro afuera de la iglesia, que solo venga y me diga que todo está bien, que no analice, que no profundice en la palabra, que no tenga proactividad por él mismo, buscar la palabra, que necesita siempre un padrino. O estoy buscando un cristiano que cuando venga la persecución de la iglesia y que le digan, hoy que ya te están tomando la temperatura, y pip, 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 ¿no? Y que ya sí, después te digan chip, enséñame su chip en la frente y en la mano, o en la mano, y diga, no, yo no voy a hacer eso, no, yo voy a perseverar hasta el fin, aunque eso me represente un cambio de vida, claro, pasar hambre. Con mi esposa decimos una cosa, criamos hijos no para que sean cristianos de temporada, sino para que cuando les toque decidir entre su vida y Cristo, decidan siempre Cristo. El vivir en Cristo, el morir en ganancia. No sabemos cómo evolucionar el mundo, no sabemos si va a haber persecución muy pronto. Entonces estamos criando hijos para que si alguna vez nos encontramos en la triste decisión como familia o individualmente ellos de decidir, porque su vida está en riesgo y si su cristianismo le implica la muerte, que no importe, que ellos opten siempre por Cristo. Estamos criándolos para eso. Y eso es lo que yo le preguntaría a los líderes, ¿qué tipo de cristianos estamos haciendo? ¿No? Porque si estamos haciendo el cristiano de, mire, brother, usted está aquí porque lo va a bendecir financieramente, las leyes pues, de la finanza y la prosperidad, se van a sentir frustrados cuando pues, el dinero no venga y esté pasando lo que Jesús exactamente dijo al final de Juan 16. En el mundo tendréis aflicción. No lo prometió y no lo dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Es que eso es lo más importante. Y acá es donde vamos a hablar de esto, ¿verdad? Porque tú mencionaste los líderes, ¿verdad? Mucho influye el liderazgo. El liderazgo puede influir positiva o negativamente, ¿verdad? O negativamente en una iglesia. Hasta en una iglesia puedes ver eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo nuestros líderes? ¿Están manteniendo la sana doctrina? Pues yo me acuerdo que antes en las iglesias se enseñaba que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene por nosotros. Siguen las iglesias predicando esta sana doctrina,
seguimos predicando y basándonos todo en la Biblia. Porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí si yo soy una persona religiosa, y te voy a dar mi punto de vista, Roberto, yo no me considero una persona religiosa, porque yo considero que las religiones son hechas por el hombre. Y yo creo que si quiero conocer la verdad, la encuentro escudriñando la palabra de Dios, pidiéndole sabiduría para que Él pueda abrir mis ojos, para que yo pueda entender esto, que es su palabra. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, y en otro programa yo le he dicho, muchas veces el cristiano está acostumbrado a que voy a ir donde el hermanito, que Dios me hable, voy a ir donde esto, voy a hablar con el pastor, a ver qué palabra, pero nunca queremos soltarnos y queremos dar ese paso, esa milla extra. Cuando el Señor habló de los talentos, Roberto, a cada uno le dio talentos. ¿Y qué pasó con el que le dio un talento el Señor? Le dijo, Señor, yo tuve miedo, yo sé que eres un hombre duro, un talento me diste, acá está. ¿Y qué fue el que le dijo el maestro o el Señor de este siervo? Mal siervo. ¿Sabe por qué? Porque en esto del cristiano, y es lo que yo he entendido, es que tenemos que dar no el 100%, tenemos que dar el 120, el 180 y el 190%. Yo creo que vos como yo sabemos lo que es eso. Sabemos lo que es eso porque cuando teníamos bebés, nuestros hijos, nosotros estábamos en reuniones y nuestros hijos estaban en los sillones dormidos porque nosotros estábamos en reuniones viendo lo que íbamos a hacer. Íbamos con nuestros bebés a los campamentos de jóvenes, andábamos cargando todas las cosas porque era lo que el Señor nos estaba pidiendo en ese momento y era lo que Dios nos había dado, ¿verdad? Pero ahora qué, ahora vemos liderazgos en las iglesias de que dicen, no, hace esto, hace lo otro, pero el trabajo de campo, por decirlo así, no lo queremos hacer. El trabajo de campo no nos gusta. Y también hay otros hermanos en las iglesias que les gusta el púlpito, les gusta el púlpito y les gusta predicar y que todos lo vean, pero no les gusta hacer los trabajos como limpiar los baños del templo, por ejemplo. No les gusta ir a evangelizar, no les gusta hacer otro tipo de trabajo que ante el Señor todo es igual. Si no, acuérdate de aquello que ilustra la Biblia cuando estaba el fariseo y estaba el otro, ¿verdad? Y que el fariseo estaba diciéndole, gracias, Señor, porque yo no soy como este. Y el otro solo se pegaba en el pecho, dice la Biblia, diciéndole, Señor, ten misericordia de mi vida, ten piedad de mí. Hay muchos que hoy en día en las iglesias les gusta el protagonismo, les gusta ser el centro y muchas veces hasta hay pleitos con el pastor porque el pastor no lo deja ser él el centro de atención, pues, ¿verdad? Entonces creo yo de que el cristiano también parte es el liderazgo y parte es la madurez cristiana. Hay muchos que siguen tomando la leche materna que llama la Biblia y no quieren empezar a comer alimento sólido, porque comer alimento sólido significa salirte de tu sitio de confort y significa buscar al Señor, buscarlo de corazón. Y hay muchos que no les gusta hacer eso. No sé qué comentario pudieras darnos acerca de esto, hermano. Mira, todos los grupos humanos son complejos. Es decir, no es fácil estar en una iglesia, no es fácil ser líder. Yo creo que los líderes necesitan nuestra empatía, nuestro apoyo. No es fácil definitivamente ser líder. No obstante, yo creo que la palabra nos dice muy claramente que entre nosotros no vamos a usar los valores de liderazgo del mundo. Entre vosotros no será así, en un aspecto en específico. El Señor pone, miran que los líderes se enseñorean de los pueblos, ustedes no van a ser así, ustedes no van a ser egoístas, ni megalómanos, ni engreídos con su liderazgo. Y yo creo que esa es un buen norte en este tiempo, ¿no?
donde el pastor es un gerente, donde tiene que ser un speaker, un orador muy bueno y un montón de cosas. Hay que tener claridad en que tenemos que seguir el modelo de Jesús, ¿no? Un modelo de humildad, un modelo comunitario, un modelo que nos enseñó a conversar. También hay gente que dirá, mire, pero realmente a mí no me da la gana, o sea, mi vida es tranquila, yo estoy calmado, Dios ahí que me ayuda y todo. Y por mucho tiempo yo creí que ese era mi trabajo, convencer a la gente que hiciera cosas que no quería hacer y convencerlos de dejar de hacer lo que les gustaba hacer. Ese no es mi trabajo, ni mi trabajo como predicador ni como siervo de Dios. Mi trabajo es predicar a Cristo y el Espíritu Santo hará esa obra. El Espíritu Santo hará esa obra. Ahora, gente dirá, ¿y por qué? ¿Y por qué están hablando de armas por el Señor? Primero, yo pudiera dar dos buenas razones. Primero, porque es voluntario. O sea, nadie lo puede obligar. Yo estaba con una iglesia, con unos miembros de una iglesia de Asia, por cierto, no el país donde tú estás, en otro país. Y me decían, no, es que si el pastor dice tal cosa, aunque yo no quiera, lo tengo que hacer. Y yo decía, no necesariamente funciona de esa manera. Primero es algo que el Espíritu Santo pone en ti. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías decía, si hay algo en que nos podemos gloriar, es solo una cosa, y es conocer a Dios. Y que esta vida cristiana me da el acceso a conocer a Dios. Y por eso a veces cuando predicamos, empezamos a predicar, ¿cuál es su problema? ¿Le duele algo? Pues Dios se lo sana. O sea, y ese Dios bombero, en vez de predicar eso, que tenemos el acceso a conocer a aquel que hizo las galaxias. Amén. Tener el acceso a eso. Entonces, primero que es algo voluntario porque el Espíritu Santo te va moviendo. Jesús no forzó a Mateo y le dijo, mira, tú dejas de ser publicano porque si no yo te mando un rayo y algo te va a pasar y conmigo vas a ganar más. No, Mateo sabía que había algo mucho mejor que lo que él tenía. Es voluntario. Y después no añade tristeza. Digamos, tú has hablado de experiencias que nosotros tuvimos donde sacrificamos vacaciones, donde sacrificamos un montón de cosas, sueño, orgullo, un montón de cosas para poderles servir, para poder llevar el evangelio a jóvenes necesitados. Y yo sé que es igual tu caso. En mi caso, a mí eso no me genera sino gozo recordar eso. Me genera muchísimo gozo. Me genera hasta muchísima melancolía. O sea, como querer volverlo a vivir una y otra vez más. Sí. Fueron momentos sumamente completos y felices porque la bendición de Dios no añade tristeza. Servirle a Dios, entregarte a Dios, dar más de ti, no te va a generar tristeza. Es decir, no vas a ver atrás y decir que desperdicio, cómo desperdicié mi vida, para qué hice eso. No, errores siempre cometeremos. Pero entregarte más al Señor y tener un liderazgo al estilo de Cristo y buscar darle más y seguirlo más, primero es algo voluntario. Nadie a leños te lo puede hacer. Y segundo es algo que siempre te va a dar bendición recordar. Amén. No, pueden haber, obviamente tú y yo tendremos recuerdos no tan gratos de esos momentos, de cosas que no nos gustaron, de cosas que sufrimos, pero no es que nos traumatizó ni nada, sencillamente fue parte del paquete y lo recordamos con mucho gozo. Sí, yo creo que las cosas, como hablaste, ¿verdad? Las cosas que no fueron tan gratas, fueron momentos que nos hicieron crecer, ¿verdad? Nos hicieron crecer y yo digo que qué bueno que aún tenemos la oportunidad de estar en las manos del alfarero, ¿verdad? Y que él pueda seguirnos moldeando y saber que esa obra perfecta llegará a ser concluida en algún momento, ¿verdad? De nuestras vidas. Y lo que vos decías, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Es como cuando el Señor llamó a Zaqueo. Hey, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Y después dice la palabra de Dios que después de Zaqueo, del encuentro que tuvo con el Señor, su vida cambió por completo. Él devolvió lo que había quitado y la Biblia después no habla de que hubo una tristeza en Zaqueo porque Jesús llegó a su vida, pues, ¿verdad? Y lo mismo es que siento yo que los cristianos deberíamos de tener hoy. Jesús ha venido a nuestras vidas para hacer nuestras cargas ligeras. Si nosotros decidimos confiar en Él, si nosotros decidimos verdaderamente tomarnos de la mano del Señor, Él dice que Él llevará nuestras cargas, que nosotros confiemos en Él.
Y acá es donde viene la parte que creo yo, donde está siendo el meollo medular, quizás hoy en día, actualmente, en nuestras iglesias, porque le creemos a todo menos a Jesús, menos a lo que el Señor nos dijo. Porque la misma Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay muchos que van todos los domingos a la iglesia, pero no tienen fe, porque no creen, van por costumbre. Y esto es lo importante, creo yo, el mensaje importante para nuestros hermanos hoy en día, es de que es tiempo de hacer crecer nuestra fe, de que nuestra fe sea una fe verdadera, para que venga lo que venga, nada nos mueva, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pueda mover del amor de Dios. La Biblia nos enseña, Roberto, que los tiempos, muchos quisiéramos que los tiempos mejoraran, que los tiempos vayan a mejorar, pero lo que la Biblia nos dice es de que los tiempos van a ir empeorando cada día más y más. Vamos a llegar hasta persecución. Yo he presentado uno que otro video donde ya hay persecución en lugares como Canadá, en lugares como Estados Unidos, pues donde no están permitiendo que el evangelio se predique. Yo puse un video de un pastor en Canadá que prácticamente le pusieron la bandera de arcoíris en la cara y al final la policía se lo terminó llevando arrestado a este pastor por estar diciendo mensajes de odio, mensajes racistas, dijeron, y se lo llevaron preso al pastor, pues, ¿verdad? Entonces, nuestro mundo está al revés, pero eso debe de ser alegría para el cristiano, porque nos está diciendo que el Señor ya viene, pero el cristiano, y no es todo, pero una gran mayoría, no quiere despertar del sueño en que está. No quieren despertar. No quieren despertar. ¿Qué consejo podemos dar a estas personas, Roberto, que duermen? Bueno, la primera, yo creo que lo primero que pudiéramos hablar es que el Señor vino para salvarnos y que el hecho de haber ido a una iglesia y de haber aceptado a Jesús en un altar no te garantiza ser salvo. Y no estoy diciendo que tú tienes que hacer más obras, porque realmente eso no es cierto. No es que usted se tiene que portar bien para ser salvo. No, eso es ser salvo por obras, y eso la Biblia nos dice claramente que, de hecho, la ley es el aguijón del pecado. Es decir, el tratar de cumplir todas las normas. No, yo no me refiero a eso. Pero el hecho de haber hecho una oración no quiere decir que el mensaje del Evangelio traspasó mi corazón y yo he perseverado. Arrepentimiento tiene dos partes. Primero es decir, wow, la regué. No llegar a eso y decir, la regué. Pero la segunda parte del arrepentimiento es acercarte a Dios. Amén. Eso es arrepentimiento, y eso es lo que te lleva al Señor, y eso es lo que va detonado después de oír el Evangelio. Si yo no estoy buscando acercarme al Señor, primero no estoy viviendo una vida de arrepentimiento. Amén. No estoy viviendo una vida realmente detonada por el mensaje del Evangelio. Entonces, número uno es eso. Yo creo que hay que reevangelizar a los cristianos. Sinceramente, creo que hay que volver a predicar el Evangelio y ver si estamos viviendo esa vida, si estamos tomando esos dos pasos, ver la situación que estábamos antes de conocer a Cristo y tomar paso. Entonces, lo primero es eso. Lo primero que le diría es, no tenga pena de volver a oír el Evangelio. Y si no está viendo el Evangelio de una manera completa y bíblica, vaya a un lugar donde lo hace. Y sea creativo, ¿no? Tú estás siendo creativo. Tú estás haciendo tu propia iglesia virtual en cada video, ¿no? Y involucrando a otros cristianos. Porque posiblemente tú vives a miles de kilómetros de la iglesia más cercana. Pero no te das cara, bueno, pues no hay nada, entonces vamos a estar viendo tele, ¿no? Sea creativo en buscar, hablar y predicar el Evangelio, ¿no? Y vivir un Evangelio completo y bíblico. Lo segundo es que no hay que ser egoísta. Y creo que necesitamos predicar. Ahora, lo malo es que a veces no tenemos la vida para predicar y por eso nos da bastante vergüenza hacerlo. Pero yo creo que caminando en ese camino que solo el Espíritu Santo lo da, porque eso es básico. La fuerza de voluntad aquí, un pepino, no hace nada. Es el Espíritu Santo el que puede ayudarte a dejar esas cosas.
Porque como te decía, yo creía que yo tenía que convencer a la gente que dejara de hacer lo que le gustaba. No, es que eso lo hace solo el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes esa vida, y aún si tú sientes que todavía no la tienes, parte del evangelio de otros. Lo necesitas oír. Que te rechacen, bueno, es una grandísima probabilidad. De hecho, yo creo que la mayor probabilidad es que lo rechacen, pero nuestra responsabilidad es predicarlo de una manera completa, buenas noticias y malas noticias, y hacerlo en tiempo, decía mi abuelita, y fuera de tiempo, es decir, a toda hora. Amén, amén, amén. Yo creo que lo que has dicho es cierto. Cuando empecé a hacer esto de Facebook, ¿verdad? Y de YouTube, empecé a hacerlo por la necesidad que vi. De las redes sociales estaban saturadas de tanta basura hoy en día, ¿verdad? Que no trae. Y yo creo que el reino de los cielos es de valientes, ¿verdad? Es de esas personas que están dispuestas a dar un paso al frente en los momentos críticos de esta humanidad, ¿verdad? Y yo creo que el momento que vivimos el año pasado fue un momento crítico. Creo que nadie estaba preparado para eso, nadie estaba preparado para este tipo de pandemias. Habíamos sufrido terremotos, habíamos sufrido inundaciones, pero nunca habíamos sufrido algo así, ¿verdad? Y había que hacer algo, pues. Yo creo que debemos despertar, que la iglesia debe despertar de ese sueño en que estamos y debemos de empezar a buscar al Espíritu Santo que llene nuestras vidas. Por eso es que yo siempre digo, cada vez que tengo la oportunidad de predicar, de dar un mensaje, yo siempre digo, lo más importante para un cristiano, más que ir a la iglesia, es tener una relación con Dios. Porque si no tienen una relación, de nada sirve todo lo demás. Si no tenés una relación, ¿cómo podés llegar tú y decirle, Señor, tengo esto? Para empezar te va a dar pena. No vas a querer llegar donde Dios, no va a querer hablar, pues. Es como si tú le querés pedir aumento a tu jefe y nunca le has propuesto algo, nunca le has dicho, mire jefe, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y de la nada quieres un aumento, de aseguro que no se lo vas a pedir porque sabes que la respuesta quizás va a ser no. Y no te digo que el Señor sea como nuestro jefe, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia, pues, y Él puede tener misericordia de nuestra vida, y aunque nunca hayamos hablado con Él, nosotros llegamos y nos humillamos, y Él puede responder, porque eso es Dios. Dios es misericordia, ¿verdad? Pero necesitamos despertar, Roberto. Y para ir ya terminando esta charla que ha sido muy gratificante y muy buena, pienso yo, ¿cuál sería el consejo final, Roberto, que le daríamos hoy en día a todos los hermanos? Y no solo a los hermanos, amigos que nos están viendo. ¿Cuál sería ese consejo final que le podemos decir? Bueno, la verdad es que la palabra de Dios nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Que me quiere abrir, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo siempre está dispuesto. Lamentablemente a veces nosotros lo vimos en registros del método, ¿no? Y hay métodos errados, ¿verdad? Hay gente que nos habla que, bueno, un evangelio solo de malas noticias, ¿no? Donde estamos en pecado, vamos a morir y necesitamos obras para salir de eso, y es un evangelio bastante incompleto y muy desesperanzador. Pero también a veces oímos un evangelio demasiado solo de buenas noticias, donde todo está bien, donde Jesús nos ama, donde todo está perfecto, donde Él puede aceptar la basura que yo quiera traer, y donde yo no necesito arrepentimiento, es decir, ni necesito ver que he hecho algo que está mal y no necesito acercarme a Él. Él tiene que hacer todo el trabajo. Hay buenas noticias y malas noticias, y ese es el consejo. Las malas noticias es que hemos pecado, en que la paga del pecado es muerte y que no hay nada que podamos hacer para salvarnos por nosotros mismos. Esas son las malas noticias, pero también hay buenas noticias. Dios nos ama no como un abuelito lindo que siempre nos va a aguantar todo, nos ama con un amor heroico, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarnos de la paga del pecado que Él mismo estableció, y Él es justo y Él es recto
y su justicia tiene que darse, pero Él tiene una idea en su amor para salvarnos, y es Cristo. Cristo que fue encarnado, que tenemos muchísimos registros históricos que existió María Magdalena, que existieron los discípulos, pero sobre todo tenemos el registro de la fe para creer que era Dios encarnado y que su sacrificio fue perfecto. Y que si nosotros aceptamos esa invitación y caminamos en un genuino arrepentimiento, pues el Señor va a hacer la obra y el Espíritu Santo lo va a hacer. Entonces, oigamos buenas y malas noticias, aceptemos ambas y tratemos de caminar con ese, realmente vivir ese evangelio, ¿no? Y la mayor gozo, la mayor gloria de un hombre se va a dar y de una mujer se va a dar, que es poder conocer a Dios y entender por qué cuando estemos en ese cajón le podemos decir a nuestra familia que va a ser el día más feliz de nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Conociendo por el que creímos y a quien amamos y por el que predicamos toda la vida. Amén, amén. Amén, Roberto. De verdad que ha sido una buena charla que hemos tenido esta noche y yo creo que aparte de todo lo que tú ya mencionaste, un dato importante es que Cristo viene, hermano. Cristo viene, el Señor está a las puertas, hoy más que nunca está a las puertas y como yo le digo siempre, esto no es para tener temor, esto es para estar alegre, porque en el día que eso suceda, que el Señor venga, ese día se acabaron todos nuestros dolores, todas nuestras preocupaciones, ya no habrá más llanto, estaremos en la presencia de nuestro Señor, estaremos en el lugar que tiene que ser nuestra meta. En este mundo somos pasajeros. Sí está bueno querer tener nuestra casa, sí está bueno querer hacer nuestras cosas, pero entienda algo, hermano, en este mundo somos aves de paso, porque el Señor, ya sea que muramos o que el Señor venga por nosotros, somos del Señor y nuestro destino final es el cielo. Roberto, ha sido un placer haber hablado contigo esta noche. Que el Señor te bendiga. Saludos y a todos los hermanos. Esto ha sido Locos por Cristo. Los esperamos el otro viernes, siempre trayéndoles mensajes, trayéndoles palabra de Dios, trayéndole actualidad a su vida, trayéndole la realidad de lo que está pasando en nuestro mundo. Que tengan una feliz noche y nos vemos el próximo viernes. Bendiciones, hermanos.